El grupo de personas con discapacidad está conformado por quienes presentan dos o más o una discapacidad física, sensorial, mental o intelectual a mediano y o largo plazo, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno en general, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las y los demás. Esto nos lleva a reflexionar que va de la mano de la definición de discapacidad, cuyo concepto evoluciona y justamente nace de la interacción entre las personas que presentan estas deficiencias y las barreras sociales. Por lo tanto, es la sociedad y la cultura quienes discapacitan, o sea, los que hacen la acción discapacitante. Existen distintos tipos de discapacidad y dentro de cada una de estas diferentes grados o niveles de severidad. Más aún, y como decía García y Bustos, como humanos podemos nacer con una o varias discapacidades y como personas lo podemos presentar a lo largo de nuestra vida. Teniendo esto en cuenta, la clasificación internacional de funciones o del funcionamiento nos señala que hay 4 tipos. La motriz y física, que es cuando ocurre una alteración o una dificultad en el movimiento de alguna parte del cuerpo o en el funcionamiento de alguna parte del cuerpo, por ejemplo, cuando ocurre la paraplegia, se presenta por cuadriplegias, amputaciones de extremidades. La discapacidad sensorial, que es cuando se presentan limitaciones en la función de la percepción de los sonidos externos a nivel de audio y de los objetos a nivel de vista. Y también quienes presentan problemas al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje. Discapacidad intelectual, que serían las limitaciones en el funcionamiento intelectual y en el desarrollo de habilidades adaptativas, mientras que en la discapacidad mental son alteraciones bioquímicas que limitan el pensamiento, también se involucra el humor, los sentimientos, las emociones y el comportamiento con los y las demás. Adicionalmente, García y Bustos agrega discapacidad múltiple, que es cuando se presentan 2 o más discapacidades. Entonces recordemos que estas deficiencias se pueden presentar desde que alguien nace o en cualquier etapa de nuestras vidas, frente a una enfermedad crónica, física crónica, como por ejemplo el cáncer, la diabetes, la artritis, etc. O también frente a un accidente. No, déjenme decirles que la psicología contribuye por diversas tangentes y desde todas las especialidades de este campo. Digamos que podemos centrarnos en la promoción del modelo social. Ese podría ser uno de los principales ejes. Y este modelo social de la discapacidad va más allá de lo que académicamente conocemos como un marco teórico. Esto del modelo social es una forma de entender una visión, una percepción y actitud frente a la discapacidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, pasa de ser cualquier modelo, por así decirlo, a hacer una epistemología que vea la discapacidad como una inadecuación social más que individual. Justo lo que decía previamente, que a veces más es la sociedad y la cultura quienes hacen discapacitante a las personas. Entonces, la psicología, desde sus diversas especialidades, como por ejemplo el campo educativo, a través de la psicoeducación, de la promoción de información verídica, confiable, sobre las condiciones que realmente afectan emocional, mentalmente, socialmente, con las personas que presentan una discapacidad, o también con sus familiares y el entorno social en que se desenvuelven. Por otro lado, también influimos, o mejor dicho, contribuimos, y en colaboración con otras disciplinas. Por ejemplo, esta entrevista, que estamos justo en colaboración con equipo de ciencia de la comunicación. Entonces aquí estamos transmitiendo información, estamos promoviendo calidad de vida, estamos promoviendo psicoeducación, estamos promoviendo incluso el hecho de visibilizar y concientizar sobre la discapacidad. Por otro lado, a nivel clínico,
es también ser conscientes como profesionales que somos. El acompañamiento que se realiza, un acompañamiento y soporte psicoemocional con las personas que presentan alguna discapacidad, así como también con sus familiares o tutores, y también tener en cuenta que podemos contribuir a nivel macrosocial por medio de diseños de proyectos sociales, incluso con mismas entidades gubernamentales. Por ejemplo, las acciones que realiza el Consejo Nacional de la Integración de la Persona con Discapacidad, o conocido como CONADIS. Todas estas agentes, la psicología también contribuye en cierto modo, diseñar programas de prevención, promoción de salud mental. Y desde mi campo, específicamente la investigación, podemos realizar proyectos, sea cuantitativos, cualitativos, etcétera, con la finalidad de conocer recursos personales de afrontamiento y recursos resilientes que permitan enfrentar, o que nos permitan no solo entender la parte externa, sino también esta parte emocional que a las personas, aún frente a esa discapacidad y frente a las barreras, les llevan a salir adelante. Esto también es un ejemplo para muchos de nosotros, y también para aquellos o aquellas que tienen un familiar con alguna discapacidad. No sé quién es más pobrecito, si el que tiene una discapacidad o quien lo dice, porque esta expresión va muy de la mano con cierto grado de ignorancia. Algo que siempre digo es que necesitamos reconceptualizar la vulnerabilidad, porque tenemos tan tergiversado ese concepto en que creemos que aquel o aquella que presenta una dificultad física, mental o comportamental es débil, es vulnerable, que no puede más. Entonces, este término ataca de doble tangente, o sea, por dos partes. Uno, que es la presión externa que tenemos de la persona que presenta una discapacidad, y también la misma persona que lo presenta, esa expresión la minimiza más. Y aparte, que sería la otra cara de la moneda, es que comienza a pensar de que tengo que ser fuerte, tengo que luchar. Entonces es como que una sobreexigencia de ser fuerte frente a todo lo que realmente es difícil, realmente duele, realmente molesta, fastidia, estresa. Entonces esta reconceptualización va de la mano de que necesitamos romper estas brechas que tenemos con la discapacidad, porque socialmente, o la estructura social está diseñada por personas que no tienen discapacidad. Entonces ahora lo que necesitamos poner en práctica desde nuestras pocas o muchas acciones que podamos hacer en casa, en nuestras comunidades, es la concientización y visibilización. Por ejemplo, en la misma educación podemos ver que frente a las inteligencias múltiples, los niños o niñas pueden desenvolverse adaptativamente como los demás niños o niñas, no solo a nivel de educación, también laboral, en áreas o en otras áreas institucionales o centros, y también lo llamaríamos como una lucha contra esta cultura discapacitante, que en realidad ya quedó muy atrás. Estamos en un modelo social actual que valora más al ser humano por el hecho de ser, por el hecho de ser realmente humano. Más que hay que ayudar, porque solo nos pueden, es brindar las oportunidades para que desarrolle o refuercen sus habilidades y competencias en el mundo académico, laboral, sanitario, etc. Es la misma persona la que a la larga se ayuda. Y en casos en que se presenta una discapacidad muy severa, es la familia o aquellos a quienes están a cargo, que está bajo su cuidado, son los que directamente pueden ejercer esa ayuda. También a nivel social, a nivel ya micro, macro social, se encuentran entidades
de centros, instituciones, por ejemplo el CONADIS, el Ministerio de la Mujer y Personas Vulnerables, grupos universitarios, equipos universitarios, voluntariados, que apoyan de diversas formas, pero apoyan no dándole con todo regalado, por así decirlo, sino apoyan visibilizando, concientizando, haciendo movimientos, incluyendo a estas personas, porque se trata de integrar. Entonces, esta expresión, más que, como dije hace un rato, más que ayudar, porque solo no pueden, no, sí pueden ellos mismos ayudarse, o ellas mismas ayudarse, o los familiares, o tutores, tutoras, ayudan o apoyan directamente. Mientras que nosotros, como agentes de cambio, lo que podemos brindar es oportunidad. Lo que se necesita aquí es más brindar oportunidades, y no es que no se puedan ayudar o porque solos no puedan. Sería otra barrera que necesitamos romper a nivel social y cultural. Como dice la vieja confiable de los psicólogos, depende de qué entendemos por privilegios. Porque si hablamos a nivel económico, ¿qué tan probable es ese privilegio? Me hago la pregunta, puesto que según los indicadores tanto del Instituto Nacional de Estadística Informática o también los del CONADIS, las personas que presentan discapacidad que en Perú en su mayoría tienen bajos recursos económicos, y esto se anexa a que justamente hay poca participación, poca, mejor dicho, oportunidad laboral para este grupo social. Entonces, si hubieran estos privilegios, los índices serían otros. Por otro lado, si fuera privilegios en cuanto a ingresar en el ámbito laboral, si nos ponemos a pensar en la mayoría de trabajos, o empresas o centros, hacen un proceso de evaluación para incorporar al nuevo trabajador o trabajadora. Entonces, si esta persona, independiente de qué tipo de discapacidad presente, ha podido ingresar con todo ese proceso de evaluación, es porque ha cumplido los requisitos y los criterios que esa entidad, que esa institución, empresa, etcétera, demanda. Entonces ha cumplido con el proceso de evaluación que otras personas también han pasado. Si bien es cierto, hay distintos tipos de discapacidad, y entre estos niveles o grados cada vez más severos, entonces lo que aquí más se necesitaría es brindar oportunidades laborales, especialmente de aquellas condiciones, bueno, para todos los tipos, frente a todo tipo de discapacidad, pero también aquellas condiciones que son muy severas, que en realidad quienes necesitan la oportunidad laboral sería el familiar o el tutor, o quienes están, o el cuidador primario o cuidadora primaria que está bajo el cuidado de esta persona, o cuidadores en general, para que así puedan recursearse y poder brindar todos los cuidados que necesitan en condiciones de una discapacidad más severa. Desde el año 2000 hasta este año, el presente 2021, en la actualización de registro tanto del INEI como del CONADIS, hay más de 320,000 inscripciones en el CONADIS, y para el proceso de inscripción pues involucra todo, también evaluación, registros médicos, etcétera, y se ha visto que incluso de estos son alrededor de 320,433, y de esta cantidad el mayor porcentaje es de varones, 58.2%, mientras que mujeres 41.8%. Y algo adicional es que de esta cantidad el mayor porcentaje también se encuentra en los grados de discapacidad severo, que es prácticamente la mitad, entonces la cantidad del 50%. Entonces, no es que exista pocas personas con discapacidad, y a veces estas capacidades se presentan estas personas que han pasado por una dificultad o están presentando una dificultad
no se presentan al registro de inscripciones en CONADIS, a veces por ideas que tienen de que van a pensar, de por qué voy a tener este carnet, porque el CONADIS brinda un carnet de inscripción al centro. Entonces, puede que por ahí hasta existan más personas o más cantidad de personas con una discapacidad y aún no lo sabemos. Más aún en lugares que son de otras provincias que están, o de otras regiones que están muy alejadas, que se necesita también mayor acceso de acudir, de informar, de apoyar, de brindar estas oportunidades a nivel sanitario.